sé. Hola Nakamas y bienvenidos a una nueva teoría de One Piece. En este vídeo os hablaré sobre el arma ancestral Uranus. Para comenzar con esta teoría, primero estableceré la información que conocemos sobre las dos armas ancestrales Poseidón y Plutón. Sabemos que el arma ancestral Plutón es un buque de guerra construido en Water 7 durante el siglo vacío, y se estimaba estar localizado en Arabasta. También sabemos que Plutón lleva siglos perdido, siendo una de las posibilidades de volver a aparecer esta arma ancestral mediante unos planos para su reconstrucción, que estaban guardados en Water 7 y que han sido pasados por un linaje de carpinteros, llegando hasta las manos del carpintero Tom, siendo los planos guardados con motivo de construir un segundo Plutón si la primera arma era revivida. Mientras que sabemos que el arma Poseidón es la capacidad de que una princesa sirena pueda manejar a voluntad los reyes del mar e invocarlos a su manera. Poseidón, a diferencia de Plutón, no es un objeto y es una capacidad que transferida por la línea de sangre de la familia real del reino Ryuru, siendo la princesa sirena del siglo vacío y en la actual línea de tiempo de One Piece la princesa sirena Shirahoshi. Sobre Uranus solo conocemos su nombre, que al igual que Poseidón se relaciona con la mitología griega, siendo el dios que personifica el cielo. Debido a esto muchos creen que Uranus es una antigua criatura mítica con la habilidad de volar, siendo el dragón la criatura que más se ajustaría a este criterio, dado que el dragón en diferentes mitologías es conocido como el rey de los cielos. Pero ¿qué pasaría si Oda en el nombre de Uranus solo nos dio un indicio que se pudiera relacionar con esta arma ancestral y no algo que pueda definirla? Acá es donde comienza mi teoría sobre que quizás Uranus no es una criatura mítica o un objeto, siendo Uranus de hecho una persona, pero ¿quién podría ser esta persona entonces? Bueno, pienso que esta persona sería Momonosuke. Os estaréis preguntando, ¿pero por qué Momonosuke? Bueno, una de las cosas a resaltar es la capacidad de Momonosuke de oír la voz de todas las cosas. Ya sé que diréis que hay muchas personas que pueden escuchar la voz de todas las cosas como Goldie Roger, Luffy, o incluso podría ser algo posible en los D, pero ese es otro tema. Volviendo al tema de Momonosuke y la capacidad de oír todas las cosas es resaltante, es porque hemos visto como Momonosuke, a diferencia de Luffy, su voz puede ser escuchada por Tsunisa y ordenarle. Esto es importante porque es un paralelismo con Shirahoshi, que tiene la capacidad de oír la voz de los reyes marinos y ordenarles, ya que Shirahoshi, al ser un arma ancestral, parece llevar esta habilidad al siguiente nivel tal como Momonosuke, y posiblemente lo orden al poder comunicarse y no solo escucharlos como Luffy. Pero otro hecho interesante sobre Momonosuke es que él no solo logró comunicarse con Tsunisa, sino que incluso fue capaz de ver o conectarse con la mente de Tsunisa, y ver que Jack estaba atacando Zou. Entonces, si Momonosuke de hecho tiene esta habilidad con otras criaturas de la Tierra, entonces se podría equivaler al poder que tienen las armas ancestrales. Entonces la idea de que Uranus controle las criaturas de la Tierra y Poseidón las criaturas del mar tendría sentido al ser el opuesto de Poseidón, o siendo una de las habilidades de Uranus. Pero vamos más a fondo sobre la posible conexión de Uranus con Momonosuke. Como dije, Uranus por su nombre puede relacionarse con el dios griego Uranus, que es el rey de los cielos, por lo que relacionamos a Uranus con la capacidad de volar también. Esto puede relacionarse con un dragón, que también es conocido como el rey de los cielos en muchas culturas, por lo que se puede asociar con Momonosuke, que como vimos tras comer la fruta del diablo artificial del dragón, hay evidencia que posee la habilidad de volar. Al salir del depósito en Pancazar, al producir nubes y caminar sobre ellas. Esto puede atribuirse a la cultura china, donde se piensa que los dragones pueden volar sin necesidad de poseer alas debido a su naturaleza divina. Esta conexión de este hecho es importante, debido que en la cultura china el dragón es un símbolo de perfección, el cual puede adoptar la forma de un ser humano. Que la forma del diseño del dragón de Momonosuke adopta esté inspirado en un dragón chino es importante, ya que en esta cultura los dragones también representan
El movimiento de los cuerpos de agua, esto podría indicar que la capacidad de Uranus podría ser mover grandes cuerpos de agua como los mares mediante el poder de los cielos. En otras palabras, ráfagas de aire como las que crea un huracán o tifón. Pienso que esto tiene importancia dado que las derivaciones del nombre de Uranus en otras culturas viene de la palabra lluvia entre otras palabras similares. Pero esto solo es una especulación. Otra similitud entre Uranus y los dragones se encuentra en el propio One Piece y son los dragones celestiales o Tenryubitos. Estos se han autoproclamado con el título de dragones celestiales, siendo los que reinan en el mundo de One Piece desde Marilloa, que es un equivalente cielo o paraíso según sus palabras. Entonces esto sería un indicio de oda de la relación de Uranus con un dragón. Pero en esta parte os hablaré sobre las conexiones más importantes de las armas ancestrales, siendo realmente lo más importante en general. Las armas ancestrales a mi parecer parecen tener 3 patrones importantes. El primero sería que de alguna forma deben estar conectadas con el antiguo reino del siglo vacío por el país que las ha creado o protegido o por una línea de sangre real. El segundo patrón parece ser que su localización sea opuesta a la localización del poneglyph sobre esta arma ancestral. El tercer patrón parece ser que debe existir algún método de obtener una alta capacidad de poder con efectos secundarios. Pienso en estos 3 patrones debido a que se ajustan con las otras 2 armas ancestrales que han sido mencionadas. Os explicaré. El arma ancestral Plutón fue creada en la isla de Water 7, y el poneglyph con la localización de esta arma fue encargado a la familia real Nefertari por el antiguo reino del siglo vacío. Entonces esto parece cumplir con el primer patrón sobre estar conectado un linaje de sangre con el antiguo reino del siglo vacío. También cumpliría el segundo patrón, que es ser opuesta a la localización del arma ancestral a la del poneglyph, ya que el poneglyph se encuentra en Arabasta, un desierto representado por la arena. Y el arma se pensaba estar localizada en Water 7, donde fue creada y donde se encontraban los planos de esta arma, siendo esta una isla diseñada con canales representando el agua. Por último, cumpliendo también en Arabasta el último patrón sobre existir algún método de obtener poder con efectos secundarios, siendo este método el agua del héroe, que otorgaba un incremento de poder, pero con el efecto secundario de perder la vida luego de unos pocos minutos. Estos 3 patrones también podrían ser cumplidos por Poseidón, dado sabemos que Poseidón solo puede ser traspasado a la princesa sirena de la familia real Ryū, entonces esto cumpliría con el linaje de sangre real. Pero ¿cómo está conectado con el ancestral reino del siglo vacío? Bueno, creo que la clave para esto sería Ioi-Boy. Sabemos que este fue alguien que les prometió a los Gyojins que irían a la superficie con la promesa del arca Noah. Creo que esta promesa sería la conexión con el siglo vacío de la familia real Ryū. Entonces eso cumpliría el primer patrón, y el segundo también sería cumplido al encontrarse localizado el poneglyph del arma Poseidón a 10.000 metros en el cielo, siendo la localización de Poseidón su opuesto exacto al encontrarse a 10.000 metros bajo el nivel del mar, siendo el cielo y el mar opuestos. El último patrón también sería cumplido con la existencia de las píldoras de esteroides de energía, las cuales tienen varios efectos secundarios, siendo el más resaltante el de envejecer aceleradamente tras consumirlas. Entonces, si aplicamos esto a Momonosuke, tiene algunas similitudes. Sabemos que el clan Kozuki tiene un linaje de sangre real que tiene una conexión con el reino antiguo del siglo vacío al haber creado el clan Kozuki los poneglyph. El segundo patrón también podría ser cumplido de 2 formas posibles. La primera es que, dado que sabemos que Wano es un país que es cerrado al resto de personas y países, podría ser que el arma ancestral se encuentre en Wano Kuni, y siendo la localización del poneglyph de esta arma en un lugar que se ha abierto a todos. Siendo sincero, actualmente no he analizado sobre cuál sería este lugar, por lo que solo os diré una idea que he pensado mientras hacía esta teoría, y es que este lugar se trate de Todland.
Pero ¿por qué Toadland o Whole Cake? Bueno, sabemos que la ideología o la meta de Toadland es ser una isla abierta para todas las razas, y que puedan vivir en paz, entonces esto sería lo opuesto de Wano Kuni. Además que conocemos la existencia de dos poneglyph en Whole Cake, siendo uno un poneglyph del camino y el otro un poneglyph entregado a Big Mom por Jinbe, por lo que este poneglyph podría tener la localización de Uranus al seguir este patrón. Pero como ya mencioné, esta es solo una idea que he pensado y no hay suficientes bases que la respalden. Hablemos de la segunda opción. Esta opción se trata que el opuesto de Wano Kuni sea la luna. Me diréis por qué la luna. Bueno, Wano Kuni representa a Japón, el país del sol naciente, y el nombre Wano lleva la palabra wa, que significa sol, por lo que al representar Wano el sol, su opuesto sería la luna. Esto abriría la puerta a dos posibles opciones, las cuales serían que el poneglyph de Uranus se encontrará en Wano y el arma ancestral Uranus, o el poneglyph de esta arma en la luna. Sabemos por indicios de Oda que posiblemente los Mugiwaras en algún momento vayan a la luna, tal como en él lo hizo en la mini historia del manga. Pero volviendo al caso que de Kemomonosuke se tratara de ser Uranus, hay algunos otros posibles hechos importantes que destacar. El primero de ellos sería la relación del clan Kozuki y la tribu Mink. Sabemos que los Minks tienen una relación extremadamente cercana y devota con el clan Kozuki. ¿Pero a qué podría deberse esta relación? Bueno, pienso que esta relación se debe al reino ancestral del siglo vacío. Pienso esto es porque los Minks comparten unas grandes similitudes con los Gyojin, que son el racismo, la discriminación y la esclavitud. La razón principal que pienso esto es que creo que al igual que Joy Boy les prometió a los Gyojin llevarlos a la superficie con el arca Noa y integrarlos a la sociedad. Creo que Joy Boy o otra persona del reino antiguo del siglo vacío les prometió a los Minks esta misma promesa en el pasado antes del hecho del arca Noa. Dado que hay que recordar que tanto la isla Gyojin como Zunisa tienen una existencia previa al siglo vacío, por eso creo que la conexión de los Minks se debe a que el reino vacío le otorgó a los Minks un lugar donde vivir lejos de los problemas hasta el día de integrarlos a la sociedad conjunto a los Gyojins, siendo este lugar Zunisa. Pero ¿cómo se enlaza esto con Uranus? Diréis, bueno, tengo la teoría que al Zunisa poder clasificarse de alguna forma como una criatura equivalente a un rey marino pero de la tierra. Entonces, dado que hemos visto cómo Momo es capaz de controlar a Zunisa, entonces si el poder de Uranus es similar al poder de Poseidón o tiene además de otras habilidades esta habilidad similar a la de Poseidón. Bueno, entonces al especular sobre esto me lleva a pensar que el original Uranus o un anterior Uranus tuvo un importante rol de cómo y por qué Zunisa fue condenado a vagar caminando por el mundo y siendo curiosamente un lugar apropiado para los Minks. Pero estos, como dije, ya serían especulaciones al no conocer sobre las razones por las cuales Zunisa fue condenada a vagar por el mundo. Pero si no pensáis aún que hay posibilidades de que Uranus se trate de un ser viviente, os mostraré algo curioso sobre esta posibilidad. Y se trata de Plutón. Sabemos que en el caso de Plutón tenía un plan de defensa contra esta arma ancestral, que eran los planos que Franky quemó en el arco de Enies Lobby. Entonces, porque esta es la única arma en One Piece que conocemos hasta ahora que existe un plan de defensa de ella. Porque no existe o no conocemos un plan de respaldo para Poseidón y Uranus, que también tienen el poder de destruir al mundo. Claro que existe la posibilidad que estos planes de respaldo existan y solo no los hemos conocido aún. Pero una posibilidad que explicaría que estos planes no existan es debido a que al ser Poseidón y Uranus dos armas ancestrales que aparecen cada ciertas eras en ciertas personas sin ninguna posibilidad de predecir de cuándo o de quién se trate este hecho, teniendo una personalidad impredecible al ser seres vivientes, tal como en el caso de Poseidón podría ser similar a Uranus, por lo que no habría un plan de respaldo para ellos al no ser objetos estáticos, sino seres vivientes. No hay formas de crear defensas de ellas si caen en las manos equivocadas. Por último, en este video hablaré sobre el famoso huevo que se encontraba en el barco de Roger el Oro Jackson en el flashback de Shiki, que muchos especulan que era el huevo de Uranus.
Respecto a este huevo solo podemos tener especulaciones, pero no haría mi trabajo de teorizador si no conecto este hecho. Debo agradecerle a Dritsun Nakama, teorizador, que colaboró en formular esta parte de la teoría. Muchos piensan que dado que Goldie Roger era el rey de los piratas, y él conocía la verdad sobre el mundo, él debía tener una de las armas ancestrales, y dado que Shirahoshi no había nacido aún no era posible que Roger tuviera a Poseidón, y al no conocerse la localización de Plutón, y no conocer el poneglyph de Arabasta sobre esta arma ancestral, tampoco podría haber poseído a Plutón, por lo que muchos sugieren que Roger, de poseer un arma ancestral, sería Uranus, dado que es la última que se ha mantenido como un misterio. Entonces, si el huevo era Uranus, asumiendo que lo fuera, nada nos indica que Roger poseía un arma ancestral plenamente en capacidad para su uso, siendo esto algo que puede atribuirse de por qué Roger fracasó en su misión. Dado que Roger fue capaz de descubrir la verdad del mundo, pero no pudo hacer nada al respecto. Se puede decir que también que la razón fue por su enfermedad, pero esto también podría atribuirse como una razón de este hecho. Por aunque que hipotéticamente que Uranus estuviera en este huevo, pero en ese tiempo simplemente no eclosionó, sería imposible usar su poder, dado que sabemos que las armas ancestrales serán necesitadas para cambiar al mundo, y en la guerra final sería imposible para Roger lograr su misión, haciéndolo víctima de las circunstancias, dejando esta tarea para ser cumplida por la nueva generación. Acá es donde comienza la teoría del Nakama. Al mencionar que dado como Oda nos mostró que Momo tenía de alguna forma recuerdos de Roger, es debido a que Momo se encontraba de hecho en este huevo. Ya sé que estáis pensando al igual que yo sobre cómo podría estar dentro del huevo Momo al ser un ser humano. Pero hay algo en la teoría de Dritz que podría explicar esto, y se trata del rol de Lord Oden. Este personaje se ha mantenido como un completo misterio. Ya hemos visto que nos mintieron sobre la relación de Kinemon como padre de Momo, entonces ¿qué pasaría si Lord Oden era su padre pero no su padre biológico? Me explico, sabemos que One Piece, ser familia de alguien, es algo que no solo se conecta por la sangre, sino por hechos más profundos. Un caso claro sería Nami con Belmero, Luffy con sus hermanos Ace y Sabo. Entonces, siguiendo la especulación de Loro Jackson, si se tratase de Uranus, podría ser posible que a Lord Oden se le fue confiado cuidar de este huevo hasta que Uranus cumpliera su propósito, siendo Oden el padre de Momo de una forma no biológica. Esto podría conectarse con la presencia de Kaido en Wano Kuni, dado que nada sucede en One Piece por coincidencia, o al menos esa es mi opinión. Entonces, la información aparte de los poneglyph que Kaido quería obtener de Lord Oden en Wano y de Raizo al buscarlo en Zou, podría tratarse de Momonosuke, al ser este el arma ancestral Uranus, dado que Kaido quiere, según sus palabras, quiere comenzar la más grande guerra del mundo, por lo que ir a Wano Kuni para tomar control de un arma ancestral tendría mucho sentido. ¿Qué arma ancestral pensáis vosotros que escogería el sujeto que está obsesionado con las Zoan y las bestias? No tendría sentido querer tomar control de el arma ancestral del rey de los cielos, capaz de controlar todas las bestias de la tierra, entre otras cosas posibles. Honestamente, esta teoría sobre el huevo tengo un pensamiento algo distinto, dado que creo que al Kinemon decir que era una venganza divina al ver a Momo que se transformó en un dragón en Pancazard me hace pensar que quizás Oden era el huevo en el barco de Roger, pero no era Uranus. Creo que podría tratarse que Oden poseía la fruta Zoan original del dragón, y al viajar con Roger, como sabemos, este era el huevo del barco de Roger, pero esto era una forma de defensa por las habilidades de su fruta de dragón. Por lo que al ver Kinemon a Momo como dragón era una ironía al obtener una variación de la habilidad de su padre. Pero esto solo son más especulaciones que no extenderé en este vídeo. Bueno, Nakamas, esto fue todo por este vídeo. Comentad en los comentarios sus opiniones de esta teoría. Y decidme en mis redes sociales sus opiniones, teorías o solicitudes de teorías, y
Seguidme en mi cuenta Twitter donde os informaré cuando estén disponibles los spoilers y los nuevos capítulos del manga y del anime tanto en sus versiones en español y en inglés. Y apoyad a tope con vuestros likes si os ha gustado este vídeo y os agradecería mucho de suscribiros a mi canal Nakamas para más vídeos de One Piece. Y, por último quisiera enviarle un saludo a Franji Planchato, un recomendado teorizador de One Piece, y recomendaros uniros a la comunidad Shonen Amino. Y nos vemos hasta el próximo vídeo.